Bueno, ya está, ya vale. Se han acabado las Navidades. Porque si van a continuar unos días más y se prolonga la tradición del roscón, como propone Bert, hasta marzo, vamos a tener que ingresar en un balneario para recuperarnos de los excesos. Hoy las calles presentan ese bello paisaje que es el de los padres agotados corriendo detrás de los niños y sus juguetes recién estrenados después de que los encontraran esta mañana. Bajo el árbol. Vemos a los niños en su discurrir errático, dubitativo, siempre al borde del accidente, en los primeros pedaleos en la bicicleta que los reyes les han traído. Hay una invasión de bebés reborns en los parques, con el valle inquietante de esa mirada hiperrealista de los muñecos retoño. Hay niños que no quieren que empiece el cole. Es normal. Hay adultos que no quieren volver al trabajo y hay una operación salida en la que igual están metidos muchos de nuestros oyentes. Así que vamos a actualizar la información de las carreteras para que sepan lo que se van a encontrar en su camino. Es uno de los días con más tránsito de todo el año. Tengan cuidado, que hay también heladas en las carreteras y se producen accidentes. Y escuchen la información de la Dirección General de Tráfico. Alba Aritz, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes del temporal de nieve que afecta a 49 carreteras, 4 de la red principal, transitable con precaución en Burgos, la 1 en Lerma y Burgueta, la A73 en Valdelucio y la AP1 en Grisaleña, y en Luco la A6 en Pedrafita do Cebreiro. Lo peor lo encontramos en Asturias y en Castilla y León, concretamente en las provincias de León y de Burgos. Al margen del temporal, a esta hora hay dificultades en Madrid, en la entrada por la 4 en Pinto y en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, en Barcelona en el acceso por la C58 en Moncada y en Áraba en la 1 en Vicuña, en ambos sentidos, por lo que le recomendamos que consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. En algo han mejorado los venezolanos después de que les fuera extirpado Nicolás Maduro. En algo ya han mejorado. Antes no había ni una posibilidad remota de que su país, su nación, Venezuela, se democratizara. Hoy hay al menos una posibilidad, pero es remota. Porque por el momento no hay ninguna señal de que Venezuela se encamina hacia una transición a un régimen de libertades. Delcy Rodríguez da sus primeros pasos después de que se constituyera una Asamblea Nacional netamente chavista, y Donald Trump sigue hablando de sí mismo y no de los venezolanos. Hoy se ha presentado el presidente de Estados Unidos ante su partido, ante los republicanos, no ufano como siempre, sino eufórico. Y ha presumido de una operación militar, que creíamos quirúrgica, pero él presume de que no lo es, porque dice que han muerto muchos cubanos en la operación. Ciertamente, 32 cubanos que conformaban la guardia personal de Nicolás Maduro fueron matados en esta operación. Ya es significativo, el número de cubanos que se encontraban en el círculo más estrecho de seguridad de Nicolás Maduro. Si algo ha enseñado Cuba a Venezuela es contrainteligencia y represión. Y Venezuela pues la ha pagado con petróleo. Ahora no sabremos si se va a secar esa fuente de energía para Cuba, que tantos apagones sufre y tantos apagones sufre su población. Bueno, Donald Trump no se ha detenido en si Venezuela tiene un horizonte democrático o si Delcy Rodríguez se convertirá en una Lukashenko caribeña y Venezuela un atípico satélite de Estados Unidos. Hay quien cree que esto es una locura, porque no tiene parangón en la historia. Quiero decir que cuando Roosevelt dijo aquello de "He may be a son of a bitch, but he is our son of a bitch", referido al nicaragüense Somoza, lo dijo de un dictador, sí, pero no comunista, anticomunista. Hasta ahora Estados Unidos, no, lo decimos en inglés para no... que hay muchos niños ahora mismo que no. De esto ya saben lo que significa, que él puede ser un bastardo, pero es nuestro bastardo. Esto lo decía de Somoza. Hasta ahora Estados Unidos no había considerado como su son of a bitch a un dictador comunista.
Pero quienes descartan que Delcy Rodríguez sea su daughter o Fabich sea su bastarda, quizás lo hagan acudiendo a una interpretación histórica muy literal e ignorando que Donald Trump no se inscribe en la tradición política de Estados Unidos, sino que es una cesura de la historia. Es decir, que habrá que mantener el margen de incertidumbre, porque ahora mismo la teoría de una transición controlada desde los Estados Unidos, con un plan calculado y perfectamente medido, es fruto de una deducción lógica, digamos, de una parte de deducción lógica y 3 partes de deseo. Hoy, desde luego, ante los suyos, Donald Trump ha hablado de sí mismo, hasta el punto de que ha arrancado la campaña hacia las midterm, las elecciones de mitad de mandato, con una advertencia a los republicanos. Si no las gana y no mantiene el control de las cámaras, los demócratas le harán un impeachment. Y en cuanto a Venezuela, Estados Unidos demostró nuevamente que tenemos las fuerzas armadas más poderosas, letales y sofisticadas. Nuestro ejército es el más feroz que hay en el planeta Tierra. O sea que más bien parece una demostración militar de Estados Unidos más que una liberación nacional de Venezuela. Pero ya les digo, en algo ha mejorado el horizonte de los venezolanos, que al menos se contempla como una posibilidad la democratización, que hasta ahora era algo absolutamente quimérico, imposible, ni siquiera una fantasía. Así que, por el momento, hay pocas señales que indiquen que Venezuela transitará hacia la democracia en lugar de convertirse en un estado títere, y por eso la oposición venezolana empieza a mostrar alguna inquietud. La principal, los presos políticos. Trump ni siquiera ha pedido un gesto a su tutelada Delcy Rodríguez, que manejaba y maneja los instrumentos represivos del régimen. No solo no se ha liberado ninguno de los casi 1000 presos políticos que están siendo maltratados en las cárceles venezolanas, están siendo torturados en los calabozos, sino que la lista se ha engrosado con la detención de más de una decena de periodistas desde la captura de Maduro. Hoy el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, ha pedido la liberación de los presos. Mientras que Machado sigue tratando de ganarse a Trump con todo tipo de muestras de generosidad, lo que ya indica cuál es su papel subsidiario por el momento en Venezuela. Hoy en la Fox ha dicho María Corina Machado que estaría dispuesta a compartir su Nobel de la Paz con Trump. Porque en el Wall Street Journal contaban que el origen de la enemistad ha sido que la venezolana aceptara el galardón arrebatándoselo al presidente de Estados Unidos. En cuanto supe que nos habían concedido el Premio Nobel de la Paz, se lo dediqué al presidente Trump, porque en ese momento creía que se lo merecía. Y mucha gente, la mayoría, decía que era imposible lograr lo que acaba de conseguir el sábado 3 de enero. Así que si yo creía en él en octubre, imagínate ahora. Creo que le ha demostrado al mundo la persona que es. Pero ya ven que más bien lo que parece es que María Corina Machado no está preparándose para ganar unas elecciones que no se van a producir en el tiempo contemplado por la Constitución venezolana, sino que está preparándose para ganar puntos ante Donald Trump. ¿Y qué decir de Edmundo González, que es el presidente electo y del cual ya prácticamente nadie habla? Es el ganador de las elecciones fueron usurpadas por Nicolás Maduro, y fruto de la usurpación de esas elecciones, la oposición no participó en el siguiente proceso electoral, que eran las legislativas. De esas legislativas salió la Asamblea Nacional, que se constituyó ayer con la presidencia de otro sacamantecas, otro perfecto exponente del crimen político, hermano además de Delcy Rodríguez, que es Jorge Rodríguez. La Unión Europea no reconoce la autoridad de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. ¿Cómo iba a hacerlo si Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen? Porque es una criminal sobre la que pesan sanciones internacionales. Lo que ocurre es que a quien reconozca o no la Unión Europea es algo que importa más bien poco, porque su voz suena como un hilillo diplomático apenas perceptible. De hecho, la principal preocupación y la principal ocupación hoy de la Unión Europea es Groenlandia, y no Venezuela. Ya no están pensando en Venezuela, sino en lo que podría ocurrir con este territorio soberano, esta región semiautónoma de un país miembro, que es Dinamarca. La Unión Europea se preocupa por la soberanía de uno de sus países, que además es miembro de la OTAN también. Groenlandia es territorio soberano de Dinamarca, y desde el comienzo de su segundo mandato Donald Trump ha mostrado su intención de conquistarlo, de forma explícita. Que después de la operación de Venezuela, un hombre como Stephen Miller, que es uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, afirmara esta madrugada que Groenlandia pertenece legítimamente a Estados Unidos y que el gobierno de Trump podría apoderarse del territorio semiautónomo danés sin siquiera... es algo que
que ha hecho sonar las alertas. La Unión Europea ha reaccionado para defender la soberanía de Dinamarca. Aprovechando la reunión de la coalición de voluntarios de Ucrania en París, el presidente Emmanuel Macron, el presidente francés Emmanuel Macron, el premier británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el primer ministro polaco Donald Tusk han hecho público un comunicado conjunto con la primera ministra danesa Mette Frederiksen, defendiendo la soberanía danesa de Groenlandia. Desde luego, Frederiksen se ha tomado muy en serio las amenazas de Donald Trump y ha respondido enérgica. La primera ministra danesa advierte de que un ataque estadounidense a Groenlandia, territorio danés, provocaría el fin de la OTAN. Hemos alcanzado un importante acuerdo sobre la seguridad en el Ártico. Por eso estamos en la OTAN y Groenlandia también es miembro de la OTAN y actuaremos con responsabilidad sobre nuestra paz y seguridad en esta zona. Dinamarca es un fiel aliado de Estados Unidos y continuaremos siéndolo, pero no aceptaremos desde el lado americano lanzar amenazas contra Groenlandia o contra nuestro país. Claro que la gran pregunta es qué puede hacer la Unión Europea a un ataque a la soberanía de uno de sus países miembros. Es decir, ante la política de hechos consumados, ¿cuál puede ser la respuesta de la Unión Europea? Y como la respuesta es tan desoladora, pues lo que aconseja la situación es que la Unión Europea se dote de una autonomía estratégica mediante una defensa fuerte. Y en eso deberían estar los países europeos, a pesar de algunos emboscados en algunos gobiernos que conspiran precisamente contra la autonomía estratégica de Europa, como es lo que está ocurriendo con el gobierno español y los socios de coalición de Pedro Sánchez. Por cierto, esos socios de coalición pronto van a ser puestos a prueba y van a ser consultados acerca de la posibilidad de que se desplieguen tropas españolas en Ucrania. Se tienen que dar las condiciones, es decir, un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que ponga fin a la guerra y para proteger los términos de ese acuerdo se desplegarían las capacidades militares de los países aliados de la OTAN. Eso es lo que se ha discutido en realidad hoy en la reunión de la coalición de voluntarios de Ucrania en París. Y allí el presidente Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a que militares españoles participen en una misión de paz en Ucrania. Y para ello va a tener que consultar a los grupos parlamentarios, una tarea que va a iniciar muy próximamente, y llevar el asunto, claro, al Congreso de los Diputados, que tendrá que decir si efectivamente España va a poner las botas de sus militares sobre el terreno en Ucrania para defender una paz que por el momento, es solo una hipótesis. El gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania, pero desde luego en el ámbito de las garantías de seguridad que vamos a ofrecer estos 35 países. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.